Estamos predicando sobre una serie de mensajes que se llama Una nueva jornada. Pero la palabra de hoy las quiero traer bajo el tema ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Yo creo que a todos nosotros siempre nos hace falta algo. Y si le preguntamos a las personas, seguramente uno va a decir, bueno, me hace falta que se acabe esta situación de la pandemia y que todo vuelva a la normalidad. Y a lo mejor no necesariamente necesitamos volver a lo que nosotros le llamamos normalidad. A lo mejor no nos hace falta que se vaya el virus. Quizá no nos haga falta ni siquiera eh, eh, otras cosas, ¿no? Que nosotros creemos que nos hagan falta. Pero hay una experiencia bien importante y nosotros nos quedamos todavía hablando en el libro de Hechos, capítulo 1. No, he querido pasar al capítulo 2, pero me he quedado en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, y vuelvo a leer del verso 2 al 8, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. 40 días es básicamente una cuarentena. Y hablándoles acerca del reino de quién, del reino de Dios, no de otro reino, del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hay veces que nosotros no podemos escapar. Todavía me falta leer algo más, pero quiero decirte esto. Lo siento en mi espíritu decírtelo. Hay veces que queremos escapar de un lugar, a veces queremos salir de un lugar, a veces queremos escapar de las situaciones pensando que es lo más correcto. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo en esta cuarentena, oye, no se vayan, no se vayan, quédense ahí en Jerusalén. Dice, lo está diciendo en el verso 4, sino que esperen la promesa del Padre, la cual habías oído de mí. Y dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 6, entonces, y yo creo que este sería el verso principal por el cual escribo esta palabra y hago este sermón. Dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y va al punto principal. El Señor no pierde tiempo contigo. Él no pierde tiempo con ninguno de nosotros. Él va al punto. Él va a lo más importante. Él va a lo esencial. Él no está perdiendo tiempo con nosotros en esta pandemia o en esta epidemia o en esta cuarentena. Él no está perdiendo tiempo con ninguno de nosotros. Él está yendo al punto principal. Dice en el verso 8, pero recibiréis poder. Ese es el punto principal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La situación que se estaba dando aquí en Hechos capítulo 1 es que es el principio de la iglesia y ellos estaban tratando de regresar a su nueva normalidad o no su nueva normalidad. Estaban tratando de ir a lo que ellos estaban
a los que ellos conocían de un reino. La situación es que los romanos en este tiempo establecían y gobernaban y tomaban el control, y ahora ellos estaban pensando con esta experiencia que estaban teniendo de ver a Jesús ahora resucitado, estaban pensando que en vez de los romanos, ahora iban a ser ellos los que iban a reinar. O sea, por eso le preguntan en el verso 6, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Entonces, yo te quiero decir varias cosas importantes, porque vamos a ver qué es lo que le faltaba a los discípulos, qué le faltaba a los que estaban pensando de esta forma, porque probablemente a nosotros nos falte algo hoy. Y a lo mejor nosotros pensemos que nos está faltando algo y a lo mejor no es exactamente lo que nosotros creemos que nos falta, lo que nos falta, valga la redundancia. Entonces, número uno, tenemos que decir que todavía tenían muchas ideas del pasado. Tenían muchas ideas. Hicieron esta pregunta porque tenían muchas ideas de cosas establecidas anteriormente y ahora querían pasar esa misma fórmula que la usaban los romanos, pero ahora es la misma fórmula, pero ahora con ellos. Ahora con Israel. Y no se trataba de la misma fórmula. Se estaba tratando de algo completamente nuevo que ellos iban a experimentar. Entonces todavía tenían muchas ideas del pasado, de cosas establecidas. Yo no sé si tú te has dado con personas que a veces tienen unas ideas y tú por dentro te das cuenta y tú dices, wow, pero es que no se da cuenta. Hay personas que dicen, no, pero es que este es el negocio que yo fundé y a él me voy a amarrar. Hay personas que dicen, no, pero es que esta fue la casa que yo compré y de aquí no me voy a mudar porque esta fue la casa que yo compré. Entonces nos arraigamos, nos apretamos, nos quedamos amarrados con una idea preconcebida. No, 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 es que hacíamos las cosas, es que así es que se hace esto, es que así es que tiene que ser. Y a veces no necesariamente es lo que nosotros creemos que hace falta. Nosotros no necesitamos regresar al tiempo que acabamos de vivir. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios para nosotros poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros en esta nueva jornada. Lo otro que le sucedía a ellos era que el tema principal estaba equivocado, porque el tema que ocupaba la mente de ellos era finalmente si había llegado el momento en que Jesús conquistaría a los romanos o no, si Jesús iba a eliminarlos o no. No se trataba de que Jesús estaba en ese momento para venir a acabar con los romanos para ellos poder hacer lo que tenían que hacer. Así que el tema principal en las mentes de ellos estaba totalmente equivocados. Había una gran diferencia entre el reino de los romanos y el reino de Dios. Dios estaba tratando de establecer el reino de Dios y ellos estaban pensando en el reino, en lo que hacían los romanos, porque los romanos controlaban el mundo, la política, la economía. Sin embargo, era otro reino más, era otro reino distinto, no era similar al de los romanos, no era similar. Lo que Dios tiene para ti hoy no va a ser similar a lo que tú habías vivido. Lo que Dios tiene preparado para ti va a ser mayor de lo que tú habías vivido, va a ser más extraordinario, van a ser experiencias poderosas del Señor Jesús. Lo que el Señor tiene para ti no se parece a lo que tú acabas de vivir hace unos días atrás hasta febrero del 2020. Lo que Dios tiene para ti se trata de algo mayor. Esta pandemia, esta cuarentena, esta experiencia no se trata del cheque de Trump, no se trata de cuánto dinero te van a regalar, no se trata de los préstamos de la SBA, no se trata de cuánto dinero vas a recibir.
Esta pandemia no se trata de las ayudas del gobierno, no se trata de las vacaciones que tanto yo necesitaba después de tantos años de no tomar vacaciones. Esta cuarentena, esta pandemia no se trata de quién predica mejor o quién predica qué. Esta pandemia no se trata de lo que dijo un pastor. Esta pandemia no se trata de lo que si gana Trump o no gana Trump. Esta pandemia no se trata de una pelea entre los cristianos. No se trata de quién tiene más control o de quién tiene más razón. Esta pandemia se trata de algo más grande que lo que tú puedas pensar. Esta experiencia de esta pandemia se trata de algo más poderoso, de algo más extraordinario, y no podemos tener las instrucciones equivocadas en nuestros corazones y en nuestras mentes para dejar de vivir una experiencia con el Señor. Tenemos que tener la instrucción correcta. Debemos escuchar la voz de Dios en este tiempo, que es la que nos va a dar las instrucciones correctas. Las propias ideas los convertía en sordos porque pensaban que iban a regresar a ese mismo tipo de reino de los romanos, pero ahora acá, con el pueblo de Israel. Y no podemos pensar en lo que habíamos vivido antes. No podemos pensar en lo que habíamos conquistado antes. Qué bien, qué bueno que hicimos muchas cosas. Qué bien que hicimos cosas extraordinarias en el tiempo anterior. Pero no nos podemos quedar ahí porque nos convertiríamos en sordos. Ese era el problema, porque Jesús les hablaba, les decía, les dijo por 3 años y medio. Les decía tantas cosas. Y si nosotros no entendemos la nueva jornada que Dios tiene para nosotros, nos convertimos en unos sordos porque Dios te ha estado hablando. Dios te ha estado hablando desde hace años. Dios te está hablando desde el centro de esta experiencia de un virus o de una pandemia. Dios te está hablando y no podemos ser sordos. Hay personas que se enfrascan, como decimos nosotros, que quieren nada más que pensar en una sola cosa. Se enfocan en eso, en eso, en eso. Si yo me hubiese enfocado en cómo yo hacía las cosas antes, yo no me hubiese atrevido a sentarme aquí para venir a predicarte la palabra a través de estas cámaras, porque yo me hubiese enfocado en el estilo de antes, en lo que me habían enseñado antes, en el estilo de antes. Yo estoy abierta a lo que Dios quiera hacer. Estoy abierta a congregarme desde casa, desde la iglesia, desde los parques, desde donde quiera que yo necesite congregarme. Yo me voy a congregar porque estoy abierta a la idea de Dios que nos habla y nos dice a través del Espíritu Santo de Dios. La experiencia de la cuarentena con Jesús, así le llamo, la experiencia de la cuarentena con Jesús fue una experiencia maravillosa para estas personas. Para estas personas que estaban buscando a Dios, con estos que se encontraron con Jesús después de haber resucitado. La experiencia de esta cuarentena no es una experiencia de dinero, no es una experiencia de política, no es una experiencia de pelea, no es una experiencia de descanso, no es una experiencia de vacaciones. Ojalá que cuando pase todo esto nosotros podamos decir: tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios en esta cuarentena. En vez de decir, en esta cuarentena me regalaron $4,000. En vez de decir, en esta cuarentena yo comencé a seguir otras cosas porque me di cuenta que habían otras cosas. No, ojalá que todos nosotros podamos decir que después de esta cuarentena estamos más llenos del poder de Jesucristo. El Espíritu Santo lo escuchamos más todos los días. Ojalá que la experiencia de esta cuarentena nos haya elevado a un nivel espiritual en donde nosotros podamos entender con certeza que Dios no te ha fallado, que Dios está contigo, que Dios es constante, que Él no se quita, que Él no cambia y que tú cuentas con alguien que es poderoso y que puede mucho más que cualquier enfermedad y que cualquier virus.
La experiencia de la cuarentena con Jesús fue una experiencia extraordinaria. Los discípulos, escucha bien, los discípulos tuvieron 3 años y medio con el Señor. Yo no sé cuántos años tú llevas en el Evangelio. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio. Pero si tú comparas los 3 años y medio que estuvieron los discípulos con Jesús y todos los que escucharon a Jesús, el 3 años y medio y la cuarentena son 2 números totalmente diferentes. 3 años y medio son más que un grado asociado. 3 años y medio, yo me atrevería a decir que si los redondeo, yo sé que hay personas que han hecho bachilleratos, que se supone que son en 4 años, lo han hecho en 3 años y medio. Y con un maestro tan excelente como Jesús, en 3 años y medio, nosotros deberíamos haber tenido un doctorado. Yo no sé cuántos años tú llevas en el Evangelio. Yo no sé si llevas 5 años en el Evangelio. Puedes haber estado 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Puedes haber estado como yo la vida entera en el Evangelio. Pero cuando uno se gradúa de un bachillerato, no quiere decir que ya soy un buen doctor o un buen dentista o un buen abogado. Si yo llevo 10 años estudiando para ser abogado, no quiere decir que soy el mejor abogado. Estas personas y los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio viendo todas las cosas que Jesús hacía. Pero había algo más, que en una cuarentena Jesús le estaba tratando de decir: yo estuve con ustedes 3 años y medio y está bien, vieron lo que tenían que ver, pero esos 3 años y medio se transforman en esta cuarentena, se transforman en una nueva jornada, se transforma en un nuevo tiempo que yo he preparado para ustedes, porque no es todo lo que estudiaste, no es todo lo que sepas teológicamente, no es todo lo que el orgullo te pueda decir que eres. Se trata de una experiencia con el Espíritu Santo de Dios y se trata de una transformación de cada uno de nosotros. Un bachillerato no te hace el mejor estudioso, pero una experiencia con el Señor te hace un buen seguidor de Jesucristo. Una cuarentena llena de una experiencia de Dios. Cuando tú salgas de esta situación, cuando nos movamos, que ya deberíamos estar en ese nuevo tiempo, no deberíamos estar esperando mucho más. Esta experiencia que hemos acabado de vivir debe despertar en nosotros el poder de Dios, y el Espíritu Santo de Dios debe comenzar a moverse de forma maravillosa, porque esta experiencia no fueron los 50 y pico de años que yo llevo en el Evangelio, no son los 10 años que lleva en el Evangelio, no son los 20 años que lleva en el Evangelio, no es todo lo que has estudiado sobre el Evangelio. Es bueno, tenemos que estudiar la palabra, pero lo más importante que debemos tener es la experiencia de la manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, porque ahí es donde puede cambiar tu vida, ahí es donde puede cambiar tu salud de una enfermedad a una sanidad, ahí es donde puede cambiar un matrimonio fracasado a un matrimonio exitoso, es ahí donde puede cambiar la forma de ver todas las cosas, es ahí en una experiencia con el Espíritu Santo de Dios en donde puedes perder el miedo a contagiarte, es ahí con una experiencia del Espíritu Santo de Dios que puede cambiar todas las cosas. El Señor desea que tengas una experiencia con Él. Y lo mejor de todo no está por venir.
Lo mejor de todo ya lo tienes en ti, porque Él se fue y envió el Espíritu Santo. Y lo bueno es que estudiamos con el mejor maestro. Lo bueno es que si el Espíritu Santo de nosotros está en nosotros, Él todos los días nos va a hablar, Él todos los días te va a dirigir, Él todos los días te va a dar una instrucción. Y el Espíritu Santo es el mejor maestro que nosotros podamos tener. Jesucristo ha sido el mejor maestro para nosotros. Jesucristo, este maestro, no te va a sembrar ideas de separación. Este profesor, este maestro, no es como el profesor de la universidad que le importa el dinero y no le importa las ideas que te siembra en la mente y si después te va bien o no te va bien, a él no le importa. Él le importa su interés personal. Pero este maestro que nosotros hemos tenido es el mejor porque no nos ha sembrado ideas de separación. Este maestro no te va a sembrar ideas para pelear. Nosotros no debemos estar peleando en este tiempo. Nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios ahora, en este mismo momento. Este gran maestro no te va a sembrar ideas ideológicas inventadas. No, porque ya hay una meta precisa, porque ya hay unas profecías que se cumplen, porque ya hay unos propósitos que Él ha tenido desde un origen. Este maestro no te va a sembrar ideas de orgullo, porque Él se humilló a sí mismo y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nada que parezca separación, nada que parezca una pelea, nada que parezca ideologías inventadas y nada que parezca orgullo viene a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos hace humildes. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a Jesucristo y Él nos revela lo que nosotros necesitamos. Yo puedo pensar que necesito algo, pero solamente Dios sabe lo que me hace falta. Y lo bueno es que tenemos el mejor maestro, que estamos estudiando con el mejor maestro, con el que nos va a hacer unos cristianos no de papeles y no de estudios. Nos va a hacer unos cristianos porque somos testigos, porque hemos vivido y presenciado manifestaciones gloriosas de su poder, porque experimentaremos experiencias, sanidades, porque experimentaremos provisión extraordinaria, no tan solo que nos los dé el gobierno, pero Él nos va a proveer de forma extraordinaria y maravillosa a través de los milagros que Él va a hacer. Lo bueno es que el Señor nunca va a estar desenfocado. Nunca el Señor estará desenfocado cuando esté tratando contigo, porque Él nunca se ha equivocado. Muchos otros se han equivocado, pero Jesucristo jamás se ha equivocado. El maestro que tú tienes te va a dar unas instrucciones tan perfectas que no te vas a equivocar, que no te va a ir mal, que vas a estar bien, que vas a recibir una recompensa gloriosa. Lo mejor que nos puede pasar es que tenemos el mejor maestro. Y lo bueno es que Jesús se concentra en el verdadero problema. Él no se concentra en todo lo que dice todo el mundo. Él no se concentra en todo lo que pueda decir este o aquel o fulano o sutano, como decimos nosotros. Él se concentra en lo que te hace falta, en lo que tú necesitas. Él no pierde tiempo. Él va a seguir insistiendo en hablarte, en llevarte más cerca de Él, en que ese fuego del poder de Dios se glorifique y se manifieste, que sean como ríos de agua viva, como dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se concentra en el problema
Y siempre querrá que vivas en el Espíritu para darte una experiencia nueva todos los días. Que ese río del fuego de Dios, que el Espíritu Santo de Dios fluya a diario, no de cada 10 años, no de cada 5 años, pero todos los días, 24/7, 24/7, conectados con el poder de Dios, 24/7 conectados con el poder de Dios, fluyendo, fluyendo, fluyendo. Aquellos que escriben canciones escribirán mucho más canciones. Aquellos que escriben libros escribirán mucho más libros. Aquellos que predican la palabra tendrán más sermones para predicar. Aquellos que le hablan a los desamparados, aquellos que evangelizan, van a evangelizar mucho más, porque el mover de Dios que cae sobre nosotros nos va a llevar a cosas mayores. Lo bueno es que Dios se va a asegurar de que lo entiendas. Él no te va a dejar. Él no te va a soltar. Podemos llevar 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. Y no quiere decir que cuando te convertiste, Él te soltó. Porque hasta el día de hoy, Él ha estado contigo. El Jesús resucitado ascendió al cielo, pero envió el Espíritu Santo para decirte que no estás solo. Lo mejor de todo, que Él tiene la dirección correcta. Él no tiene ningún tipo de duda. Y Él está contigo y no te va a dejar. El Señor te ha enviado la experiencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en cada creyente, como dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso nosotros tenemos que permitirle en esta nueva jornada: Espíritu Santo, yo había dado espacio a mis pensamientos, pero ahora te doy todo el espacio que tengo posible para que tú hagas lo que tengas que hacer, para que tú te muevas, para que tú me hables.